iglesia! ¡No creemos en nuestras tradiciones! Sabemos que eres Alma, el sumo sacerdote de la iglesia. No creemos en tan insensatas tradiciones. Has entregado el asiento judicial a Nefía. No eres nuestro juez superior. He venido a enseñar según el santo orden de Dios por el cual he sido llamado. No somos de tu iglesia. Echadlo. Bendito eres, Alma. Levanta la cabeza y regocíjate, pues has sido fiel en guardar los mandamientos de Dios desde que recibiste de Él tu primer mensaje. He aquí, yo te lo comuniqué. Soy enviado para mandarte que vuelvas a la ciudad de Amonía y prediques otra vez a sus habitantes. Diles que si no se arrepienten, Dios los destruirá. Ahora mismo están proyectando destruir la libertad de tu pueblo. ¿Quieres dar de comer a un humilde siervo de Dios? Soy Amulek, soy nefita, y sé que eres un santo profeta de Dios. Eres el hombre de quien un ángel dijo lo recibirás. Ven conmigo a mi casa y te daré de mi alimento. Sé que serás una bendición para mí y mi casa. Agradezco a Dios que estemos juntos. Dios os bendiga a ti y a tu casa. Soy Alma, el sumo sacerdote de la Iglesia de Dios en toda esta tierra. He sido llamado a predicar la palabra de Dios a este pueblo. Bendito seas por alimentarme y hospedarme. Es un honor recibir a un siervo del Señor en nuestro hogar. Puedes quedarte los días que desees. Contra la luz y conocimiento que tiene, y si os rebeláis contra él, seréis eternamente destruidos de sobre la faz de la tierra. Y para que no seáis destruidos, clamamos fuertemente a este pueblo: arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. De aquí a pocos días el Hijo de Dios vendrá en su gloria, y será la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia, equidad y verdad, de paciencia, misericordia y longanimidad, pronto para oír los clamores de su pueblo y contestar sus oraciones. Viene para redimir a los que sean bautizados para arrepentimiento por la fe en su nombre. Mis amados hermanos, porque sois mis hermanos y habíais de ser amados, y debíais dar frutos dignos de arrepentimiento. Encarceladlo. ¡No! ¡No! ¡Deteneos! ¡Deteneos! Pueblo de Amonía. Soy Amulek, descendiente de Nefi, hijo de Lei. Soy hombre de reputación entre todos los que me conocen. Fui llamado muchas veces por el Señor y no quise oír. Seguí rebelándome contra él. Mientras me dirigía a ver a un pariente cercano, apareció un ángel del Señor y me dijo: Amulek, vuelve a tu casa. Obedecí la voz del ángel y encontré al hombre del cual me dijo el ángel que lo recibiera en mi casa. Era el mismo hombre que os ha estado hablando sobre las cosas de Dios. ¿Dices que un ángel te hizo saber estas cosas? Ah, generación malvada y perversa, abogados e hipócritas, ¿por qué armáis trampas para enredar a los santos de Dios? Tramáis planes para pervertir las sendas de los justos hasta destruir este pueblo. Si no fuera por las oraciones de los justos, seríais visitados con la destrucción completa. Si desecháis a los justos, el Señor no detendrá su mano. Y el tiempo pronto viene a menos que os arrepentáis. Se levanta como cuerpo inmortal de la primera muerte a vida, así que ya no puede morir.
sus espíritus se unirán a sus cuerpos para no separarse más. Y esta unión se torna espiritual e inmortal para no volver a ver corrupción. Sesrom, no solo has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Él conoce tus pensamientos y no son manifestados por su espíritu. Tu plan era engañar a este pueblo, a fin de incitarlo contra nosotros para que nos injuriaran y echaran. Lo que a ti te digo, lo digo a todos. Esto fue una trampa del adversario a fin de sujetaros a él, para encadenaros a la destrucción sempiterna. Saludos hermanos y hermanas, sean ustedes nuevamente bienvenidos y bienvenidas a su clase Ven, Sígueme con Julio Silverio. En esta semana estaremos estudiando Alma desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12, lo que corresponde a la semana desde el 17 al 23 del mes de junio, y tiene el título Jesucristo vendrá para redimir a su pueblo. En las clases anteriores estuvimos estudiando acerca de Alma, el sumo sacerdote de la tierra, y estuvimos hablando acerca de Alma, el sumo sacerdote y profeta entre el pueblo de Nefi, o entre los nefitas, y cómo él, habiendo estado tan preocupado por la creciente iniquidad que había entre los miembros, al grado de que la iniquidad de los miembros había sobrepasado la iniquidad de aquellos que no eran miembros de la iglesia, y Alma se sintió tan triste, tan apesadumbrado por esta gran desigualdad, donde muchas personas estaban sumidos en lo que era el orgullo, el tener más que el otro, el perseguir a aquellos que eran más pobres. Y esto entristeció tanto su alma que él estuvo dispuesto a abandonar su puesto como el juez superior o el gobernador de toda la tierra para dedicarse exclusivamente a predicar, a magnificar su llamamiento como el sumo sacerdote de la iglesia. Y así ya hemos leído y analizado la semana pasada lo que él le habló al pueblo de la ciudad de Saraenla, lo que habló al pueblo de Gedeón, y ahora continuamos con esta historia, este relato de los demás pueblos que él visitó y la oposición que encontró en algunos de ellos. Y vamos a iniciar en el capítulo 8 sobre la visita que él hizo al pueblo de Melec. Al pueblo de Melec le fue muy bien, dice el versículo 1 de Alma 8, y sucedió que Alma retornó de la tierra de Gedeón después de haber enseñado al pueblo de Gedeón muchas cosas que no pueden ser escritas, habiendo establecido allí el orden de la iglesia, como lo había hecho anteriormente en la tierra de Saraenla. Sí, volvió a su propia casa en Saraenla para descansar de las obras que había efectuado. Entonces dice que luego salió, en el versículo 3, al principio del año 10º del gobierno de los jueces, Alma salió de allí y viajó a la tierra de Melec y empezó a enseñar al pueblo en la tierra de Melec de conformidad con el santo orden de Dios por medio del cual había sido llamado. Y en el versículo 5, y sucedió que vino a él la gente de todos los contornos de la tierra que estaba del lado del desierto, y se bautizaron por toda la tierra. Hasta este punto había tenido éxito. Y luego de allí él partió para una ciudad llamada Amonía. Y vamos a ver entonces qué le pasó en la ciudad de Amonía. Primeramente vamos a leer el versículo 9, donde nos explica cómo era el corazón de las personas en la ciudad de Amonía. Dice: pero Satanás se había apoderado en sumo grado del corazón de los habitantes de la tierra de Amonía. Por lo tanto, no quisieron escuchar las palabras de Alma. Esto era la actitud que tenían los habitantes de la ciudad de Amonía. Y Satanás se había apoderado de sus corazones. Pero Alma, no obstante a esto, se esforzó mucho, dice el versículo 10, en el espíritu, bregando con Dios en ferviente oración para que derramara su espíritu sobre el pueblo que se hallaba en la ciudad, y que también le concediera bautizarlos para arrepentimiento. Me parece algo ideal para todo aquel que hace la obra misional, que no solamente, que cuando somos rechazados o cuando vamos hacia una casa, una familia, una ciudad que son inicuos, que no quieren saber del evangelio, usualmente la tendencia nuestra sería no volver.
Algunos misioneros en mi época de misionero hasta decían que querían sacudir el polvo de los zapatos, el polvo de sus pies, para que sea una maldición contra esa ciudad, cosa que en realidad no nos lo enseñaban realmente que debíamos hacer. Sí había escritura que hablaba acerca de los apóstoles que tenían ese privilegio que el Señor se le había dado. Pero bueno, el caso es que Alma no se rindió, y eso debe ser la actitud nuestra cuando se nos rechaza a la primera que vamos a visitar a alguien, vamos a ministrar a un hermano, una hermana, a una familia, vamos a compartir el evangelio con alguien en nuestra familia o nuestros amigos. No debemos desanimarnos. Es mejor seguir el ejemplo de Alma. Él se esforzó mucho en el espíritu y luchó con Dios en ferviente oración con dos objetivos. Uno, que quería que se derramara el Espíritu Santo sobre las personas en aquella ciudad, y que por motivo de que sintieran el Espíritu Santo y obtuvieran un testimonio, que entonces se pudieran bautizar. Pero como parte del bautismo, el requisito previo que sea el arrepentimiento. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Cuando vamos a hacer su obra, cuando nos toca visitar a alguien, cuando nos toca ministrar a una persona, tenemos que orar, porque en realidad tenemos que estar muy claro que el Señor ama a esa persona mucho más que lo que usted y yo podemos amarlos. Son sus hijos y Él está preocupado porque ellos puedan también conocer el Evangelio y comenzar la senda de la justicia que le llevará finalmente de vuelta hacia Él. Entonces, si Él es su Padre y Él lo ama tanto, a Él es que tenemos entonces que llevarle nuestras preocupaciones como hizo Alma para que podamos tener éxito. Y miren el orden, primero deben sentir el Espíritu Santo antes de que puedan bautizarse. Y eso es algo muy importante que nuestros misioneros no deben olvidar, que cada persona antes de hacer los compromisos tan serios como el bautismo, deben haber sentido el Espíritu Santo como un testimonio en sus corazones de que las cosas que han estado escuchando son verdaderas. Bueno, pero no obstante a esto, ellos endurecieron sus corazones y maltrataron a Alma. Y bueno, sabían que él era el juez superior anteriormente. Dice, bueno, ya tú no eres el juez superior. Así sabemos que sí, tú eres un sacerdote de la iglesia, pero nosotros no somos de tu iglesia. Y vamos a ver a qué hizo Alma. En los versículos 12 y 13, donde vamos a ver qué más dijeron. Y ahora sabemos que por no ser de tu iglesia, tú no tienes ninguna autoridad sobre nosotros. Y tú has entregado el asiento judicial a Nefía, de modo que no eres nuestro juez superior. O sea que no tienes autoridad sobre nosotros, autoridad, digamos, legal, porque ya tú no eres el gobernador o el juez superior. Pero tampoco tienes autoridad espiritual, porque nosotros no somos de la iglesia. Y entonces, en el versículo 13, cuando el pueblo hubo dicho estas palabras y resistió todo lo que Alma dijo, lo ultrajaron, lo escupieron y entonces lo expulsaron. Y él partió de la ciudad rumbo a otra ciudad llamada Arón. Pero el Señor tenía otro plan realmente. El Señor tenía personas en la ciudad de Amonía a las cuales él estaba muy interesado en que recibieran el Evangelio. Pero ya su misionero estelar, su profeta, había sido maltratado, había sido rechazado por el pueblo y ya se iba para otro pueblo, ya seguramente con la intención de no regresar. Pero ¿qué sucedió? Mientras él iba caminando fuera de la ciudad, iba para el otro pueblo, se le apareció un ángel. En el versículo 14, aconteció que mientras viajaba hacia allá, agobiado por la aflicción, pasando por mucha tribulación y angustia en el alma por la iniquidad de la gente que se hallaba en la ciudad de Amonía, sucedió que mientras agobiaba Alma esta aflicción, aquí se le apareció un ángel del Señor diciendo, bendito eres Alma, por tanto levanta la cabeza y regocíjate, pues tienes mucho por qué alegrarte. A veces en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras dificultades y angustia, como Alma sentía, se nos olvida todas las cosas por las cuales tenemos que agradecer. Y el ángel le insistió. Dice que tú tienes mucho por qué alegrarte, pues has sido fiel en guardar los mandamientos de Dios desde la ocasión en que recibiste de él tu primer mensaje. Y ahí se presenta. He aquí, yo soy quien te lo comuniqué. O sea, el mismo ángel que le presentó el primer mensaje contundente a Alma Hijo, que lo ayudó a cambiar su vida completamente, fue el ángel que el Señor mandó para que lo guiara ahora en esta misión tan importante de regresar a la ciudad de Amonía. Dice el 16, he aquí soy enviado para mandarte que vuelvas a la ciudad de Amonía y prediques otra vez
a los habitantes de esa ciudad. Sí, predícales. Sí, diles que a menos que se arrepientan, el Señor Dios los destruirá. Esto me recuerda la historia de otro profeta en el Antiguo Testamento, en la Biblia, llamado Jonás, que él había sido enviado a predicar el arrepentimiento a la ciudad de Nínive. Sin embargo, él, previendo que esa ciudad era muy inicua, él entonces decidió huir de su responsabilidad, y sabemos lo que le ocurrió en el barco que se fue, cómo el barco iba a zozobrar y él lo tiraron al agua y estuvo por 3 días en el estómago de un gran pez. Y en la obra que el Señor tenía para él, otra vez, él tuvo que volver a asumirla. Porque la obra del Señor no se frustra. Cuando el Señor quiere lograr algo, y si Él tiene personas que Él ama en un lugar y Él quiere salvarlo y rescatarlo, Él va a mandar a nosotros, a los misioneros, a sus siervos fieles para que vayan y les prediquen. Pues el ángel le dice: soy enviado para mandarte que vuelvas a la ciudad de Amonía y prediques otra vez a los habitantes de esa ciudad. Sí, predícales y diles que a menos que se arrepientan, el Señor los destruirá. Vamos a ver cómo Alma obedece a esta orden, a este mandato del Señor a través del ángel. Fíjense qué hombre más sumiso, que además de que abandonó su condición de ser el jefe, de ser el gobernador o la figura de gobierno más importante en toda la tierra, para ir entre el pueblo a predicarle, una condición a donde iba a ser humillado, como ya de hecho fue humillado en este pueblo. Sale de allí siendo humillado, pero tiene que volver. Ahora, él volvió. En el versículo 18 dice que él volvió prestamente a la tierra de Amonía. O sea, que no lo dejó para después y déjame pensarlo, me voy para mi casa en Saraén a descansar por 2 años y después analizo cómo lo hago. No, él volvió prestamente y entró a la ciudad por otro camino, porque ya sabía cuál era el camino peligroso, por un camino que estaba al sur de la tierra de Amonía. Y dice que al entrar en la ciudad tuvo hambre. Y al primer hombre con el que él tuvo una interacción, le dijo: ¿quieres darle de comer a un humilde siervo de Dios? Y mire cómo son las cosas. Este hombre había sido preparado, quien lo recibió, que se llamaba Amulek, había sido preparado también por el Señor a través del mismo ángel, para que esperara a un profeta que él no conocía, que le iba a pedir ayuda. Pues el 20 dice: soy nefita. Eso es Amulek hablando. Y sé que eres un santo profeta de Dios, porque tú eres el hombre de quien un ángel dijo en una visión: tú lo recibirás. Por tanto, ven conmigo a mi casa y te daré de mi alimento, y sé que serás una bendición para mí y para mi casa. Miren qué importante. Alma había ayunado mucho y por eso tenía hambre. Alma entendía que parte del poder que él necesitaba para poder estar listo, para que el Espíritu Santo llegara al corazón de las personas a quien él les predicara, solamente venía a través de ayuno, oración, la lectura de las Escrituras y una vida recta. Es también lo que se espera que hagan nuestros misioneros, que busquen esa inspiración, que busquen el Espíritu Santo, y aun cuando no sepan todas las respuestas, aun cuando no sepan todas las Escrituras, para exponer su mensaje, cuando compartan su testimonio, el Espíritu Santo vendrá al corazón de las personas que lo van a escuchar, y el Espíritu Santo realmente es el que convierte, no el conocimiento que tenemos, no las palabras hermosas que podamos decir, sino realmente el Espíritu Santo del Señor. Pues Alma entonces se quedó un tiempo en la casa de Amulek, bendijo a su familia y le dio gracias a Dios. Pues le presentó a Amulek cuál era su llamamiento. El versículo 23, soy Alma y soy el sumo sacerdote de la iglesia de Dios en toda la tierra. Y aquí he sido llamado para predicar la palabra de Dios entre todo este pueblo. Miren qué interesante. Cuando usted invite a los misioneros a su casa a almorzar, cuando los misioneros vayan a su casa, se espera que luego de que coman y queden satisfechos, que bendigan a su familia, que hagan una oración, que compartan las Escrituras, que recuerden al dar testimonio que ellos han sido llamados por Dios para predicar la palabra entre el pueblo en el área que tiene que ver con a donde ellos están en este momento. Pues eso es lo que Alma hizo, siguió un modelo de que no solamente voy y como y me voy y hago algunos chistes, sino que también aprovecho luego de
de compartir con la familia, porque en muchos lugares se acostumbra a invitar a los misioneros a comer, ya que ellos están lejos de su familia, algunos de ellos incluso no están quizás comiendo bien porque no saben cocinar y compran cosas que no son tan saludables. Y es muy bueno que las familias en los barrios compartan de acuerdo con sus posibilidades de sus alimentos, pero también que los misioneros compartan el testimonio con la familia. No importa si son miembros fieles, no importa si son miembros viejos, porque Amulek tenía un testimonio, pero Alma también se lo fortaleció. Pues Alma le cuenta a Amulek toda la historia y le dice en el 26, bendito eres tú porque me has alimentado y hospedado, porque tenía hambre, pues había ayunado muchos días. Pues entonces se quedó Alma con Amulek varios días mientras se preparaban para la misión. Ya Alma no iba a ir solo, sino que este hombre no solamente lo iba a recibir en su casa, lo iba a alimentar, sino que también lo iba a acompañar en esta gran obra que iban a llevar a cabo. En el versículo 31, en el 30, y salió Alma y también Amulek entre el pueblo para declararle las palabras de Dios, y fueron llenos del Espíritu Santo. Esto es lo más importante en la obra misional. No es que el misionero sepa hablar muy elegante, muy bonito, con palabras muy escogidas. No es que el misionero se sepa todas las escrituras que apoyan los principios que se enseñan en las lecciones. Es que se pueda sentir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo solamente viene de Dios y solamente viene para testificar de que algo es verdadero. Así que si no se siente el Espíritu, dicen las escrituras, no debemos enseñar. Porque estaremos enseñando los principios y los conceptos de hombres. Pues en el versículo 31, y les fue dado tal poder que no pudieron ser encerrados en calabozos, ni fue posible que hombre alguno los matara. Sin embargo, no ejercieron su poder, sino hasta que fueron atados con cuerdas y echados en la cárcel. Y se hizo así para que el Señor manifestara su poder en ellos. Y sucedió que salieron y empezaron a predicar y a profetizar al pueblo, de acuerdo con el espíritu y el poder que el Señor les había dado. O sea, ellos estaban investidos de poder. Esos días que Alma duró con Amulek, estoy seguro de que no fue hablando de política, ni de deporte, ni de cosas que no fueran realmente espirituales. Yo asumo que esos días, dice el versículo 27, y Alma permaneció muchos días con Amulek antes de empezar a predicar al pueblo. Esos días fueron realmente días de preparación, porque ya que Amulek iba a ser su compañero menor en esta obra misional que iban a llevar a cabo con este pueblo tan inicuo y negativo, pues se prepararon. Y el 31 dice que le fue dado tal poder, o sea, tuvieron un poder muy grande que les acompañó cada vez que ellos hablaban. Y de eso hablaremos más adelante cuando nos toque hablar del ministerio y la predicación de los hijos de Mosía cuando fueron a predicar al pueblo de los lamanitas y cómo el Espíritu del Señor les acompañó. Pero antes de eso, cómo ellos se prepararon para merecer el Espíritu del Señor, para que éste pueda acompañarles. Porque no es solamente desearlo, sino que tenemos que cumplir con ciertos requisitos para que el Espíritu del Señor pueda sellar nuestras palabras en los corazones de las personas a quienes les predicamos. Pero ahora aquí en el capítulo 9, en el versículo 1, Alma escribe que fue el Señor que le mandó a que cuando volviera a predicar al pueblo de Amonía, que se llevara consigo a Amulek. Y vamos a ver más adelante cómo Amulek sirvió de un gran apoyo para la predicación que llevó a cabo Alma. Recuerden que Alma era un extraño, un extranjero en esa ciudad. Recuerden que Alma era un extraño, un extranjero en esa ciudad, así como nuestros misioneros que llegan y son nuevos, o sea, nunca habían estado posiblemente en la ciudad a donde están sirviendo. Ahora, quien era conocido en la ciudad era Amulek, porque Amulek sí vivía allí. Y vamos a ver la influencia que puede ejercer un miembro que reside en el área sobre las personas que están conociendo el Evangelio. ¿Y qué diferencia hay entre la influencia que ejerce el misionero que no conoce la ciudad o que no conoce el entorno o que no es de allí, y la influencia que ejerce el miembro que puede acompañar al misionero cuando están dando las lecciones? Pues cuando Alma fue a predicar, de nuevo recibió el mismo rechazo del pueblo. Ellos le decían, ¿quién eres tú? ¿Te supone que vamos a creer en el testimonio de un solo hombre?
aunque nos diga que la tierra va a ser destruida, porque esas eran muchas cosas que ellos hacían. Tenían que recordarle constantemente de que sus iniquidades le iban a llevar eventualmente a una destrucción. Y eso era prácticamente como lo primero que ellos le refutaban. Y decían, somos fuertes, somos una nación muy grande y fuerte, ¿quién va a poder con nosotros? Pues en el versículo 4 al 7 dice que también le dijeron, no creeremos en tus palabras, aunque profetice que esta gran ciudad ha de ser destruida en un día. Ahora bien, ellos no sabían que Dios podía hacer tan maravillosas obras, porque eran gente de corazón empedernido y dura cerviz. Y dijeron, ¿quién es Dios? Que no envía a este pueblo más autoridad que la de un hombre para declararle la verdad de cosas tan grandes y maravillosas. Pero no sé qué ellos querían que Dios le mandara. Evidentemente ellos no querían creer a un hombre. Ellos a lo mejor pensaban que merecían que Dios les mandara un ángel, que sea el ángel que les advierta directamente sobre los peligros que vendrían en su vida por motivo de su iniquidad. Entonces se dan cuenta que muchas veces, nosotros representamos al Señor y posiblemente no tenemos condiciones de ser una persona muy elocuente, una persona dominante en nuestra personalidad, pero ahí que tiene que venir la sencillez de nuestro testimonio. Y no importa que la persona no nos vea como alguien a quien deben respetar, pero sí el Señor, a través del testimonio que brindemos, enviará al Espíritu Santo, y ya contra el Espíritu Santo no hay nada en contra. El apóstol Pablo dice que contra estas cosas no hay ley, contra los dones del Espíritu Santo no hay una ley terrenal que pueda. Bien. No obstante, a este rechazo de parte del pueblo, que ellos definitivamente no querían a Alma, él tenía un mensaje que presentar y lo hizo, así como lo hizo Abinadí ante el rey Noé, que él no quería escuchar su mensaje, pero él tenía un mensaje que dar, y hasta que no lo diera, él no se iba a entregar en las manos del rey Noé, que finalmente terminó matándolo. Pues eso pasa con Alma. Alma tenía un mensaje que dar, y era un mensaje de arrepentimiento. En el versículo 12 dice, he aquí ahora os digo que Él os manda que os arrepintáis, y a menos que os arrepintáis, de ningún modo podréis heredar el reino de Dios. Mas he aquí, no es esto todo. Él os ha mandado a arrepentir, o de lo contrario os destruirá completamente de sobre la superficie de la tierra. Sí os visitará con su ira, y en su furiosa ira Él no se desviará. Y le menciona esto también en el versículo 18 al 19. Mas aquí os digo que si persistís en vuestra iniquidad, vuestros días no serán prolongados sobre la tierra, porque los lamanitas serán enviados contra vosotros, y si no os arrepentís, vendrán en un día que no sabéis, y serán visitados con una destrucción completa, y será según la furiosa ira del Señor. El 19. Porque no os permitirá que viváis en vuestras iniquidades para destruir a su pueblo. Os digo que no. Más bien permitiría que los lamanitas destruyesen a todo su pueblo, que es llamado el pueblo de Nefi, si acaso llegase a caer en pecados y transgresiones, después de haber tenido tanta luz y tanto conocimiento dados por el Señor su Dios. Fíjense que los castigos del Señor son mayores cuando nosotros ya conocemos o hemos probado de su luz. Si nosotros negamos la luz y el conocimiento como hemos recibido, si negamos el Espíritu Santo, entonces nuestro castigo es peor que aquel que nunca conoció estas cosas, porque a mayor luz, mayor condenación. Pues esto es lo que le dice Alma. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de conocer el Evangelio, y si no se arrepienten y persisten en su iniquidad, pues entonces el Señor va a tener un castigo ejemplar a ustedes, porque ustedes tuvieron mucha luz y mucho conocimiento. El 20 dice, después de haber sido un pueblo tan altamente favorecido del Señor, si después de haber sido favorecido más que cualquier otra nación, tribu, lengua o pueblo, después de habérseles manifestado de acuerdo con sus deseos y su fe y oraciones, todas las cosas concernientes a lo que ha sido, a lo que es y a lo que está por venir, y después de haberlo visitado el Espíritu de Dios, habiendo conversado con ángeles, habiéndoles hablado la voz del Señor, y teniendo el espíritu de profecía y el espíritu de revelación, y también muchos dones, el don de hablar en lenguas, y el don de predicar, y el don del Espíritu Santo, y el don de traducir. Si después que Dios los rescató de la tierra de Jerusalén por la mano del Señor, después de haber sido librados del hambre y de la enfermedad, y de todo género de dolencia de toda clase, después de haber sido fortalecidos en la guerra,
para que no fueseis destruido, después de haber sido librado del cautiverio una vez tras otra, y guardados y preservados hasta hoy, y han sido prosperados hasta ser ricos en todas las cosas. Entonces, si este pueblo, dice el 23, que ha recibido tantas cosas de la mano del Señor, transgrede contra la luz y el conocimiento que tiene, os digo que si tal fuera el caso, que si cayera en transgresión, será mucho más tolerable para los lamanitas que para ellos. Miren qué interesante. O sea, si usted, también podemos aplicarlo en nuestras vidas. Recuerde que lo que vamos leyendo en el libro de Mormón se puede aplicar a nuestras vidas, porque por alguna razón el Señor inspiró a Mormón y a otros recopiladores de las planchas de oro para que incluyeran estos relatos y estas escrituras para nosotros. Entonces, si usted ha pasado por este proceso de haber tenido grandes manifestaciones, de haber sido altamente favorecido del Señor, más que cualquier otra nación o más que cualquier otra persona que usted conozca, después de haber sido manifestado de acuerdo con sus deseos, su fe y oraciones, cosas importantes con respecto a su futuro, con respecto al presente. Después de haber tenido el espíritu de profecía, después de poder hablar en lengua, el espíritu de revelación, esos dones que uno puede recibir en el templo, el don de predicar, el don del Espíritu Santo, el don de traducir, muchas de esas cosas. Y luego de tener tantas bendiciones, nosotros nos negamos a seguir al Señor y transgredimos contra esa luz y conocimiento, entonces seremos castigados. Nuestro castigo será peor que el de otras personas que ni siquiera conocieron el Evangelio. Pues vamos a ver del versículo 26 en adelante. Fíjense que este modelo se ha seguido mucho, que es el modelo de invitar al pueblo a arrepentirse. Lo siguió el rey Benjamín, lo siguió Alma Padre cuando se llevó al grupo de personas que le siguieron. Lo siguió también Amón. Ahora mismo lo estamos leyendo de Alma Hijo y lo veremos luego como este modelo lo sigue utilizando Amulek. Invitar a las personas a arrepentirse y luego comenzar a hablar sobre cómo ocurre lo que es el perdón de los pecados a través de la expiación de Jesucristo. Y ahora vamos a leer sobre la expiación. Desde el versículo 26 al versículo 28, él comienza a testificar acerca de Jesucristo. Dice, y de aquí a pocos días el Hijo de Dios vendrá en su gloria, y su gloria será la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia, equidad y verdad, lleno de paciencia, misericordia y longanimidad, pronto para oír los clamores de su pueblo y contestar sus oraciones. Y aquí viene para redimir a aquellos que sean bautizados para arrepentimiento por medio de la fe en su nombre. Alma menciona el bautismo para arrepentimiento. Usualmente nosotros lo decimos al revés, arrepentirnos para luego bautizarnos. Por tanto, preparad la vía del Señor, porque está cerca la hora en que todos los hombres recibirán el pago de sus obras, de acuerdo con lo que hayan sido. Si han sido justas, segarán la salvación de sus almas, según el poder y liberación de Jesucristo. Y si han sido malas, segarán la condenación de sus almas, según el poder y cautividad del diablo. O sea, si hemos hecho las cosas correctas, si nuestras obras han sido justas, si hemos hecho todo cuanto hemos podido hacer, entonces lo que nos falte, o realmente seremos liberados por el poder liberador de su expiación, la expiación de Jesucristo. Pero si hemos llevado una vida lejos de las sendas de los convenios, si hemos llevado una vida de obras malas, inicuas, entonces ya la expiación de Jesucristo no va a efectuar una liberación de nuestras almas, sino que recibiremos la paga por nuestros pecados, y quien nos dará esa paga será el enemigo de Dios o Satanás. Pues esas son las cosas que el ángel mandó a Alma a predicar. O sea, no es solamente que te pare allí y diga lo que se te ocurra, sino realmente el Señor tenía palabras claras y admoniciones muy claras que quería que el pueblo de Amonía recibiera a través de Alma, y en este caso acompañado de Amulek. Aun cuando Alma aprovechó y dio su mensaje, esto todavía no ablandaba el corazón de las personas del pueblo de Amonía. Y en el versículo 31 dice que el pueblo se enojó con él. He aquí, el pueblo se enojó conmigo porque les dije que eran gentes de corazón obstinado y de dura cerviz. Y también se enojaron conmigo porque les dije que eran un pueblo perdido y caído.
y trataron de asirme para encarcelarme. O sea, al inicuo no le gusta que le digan que se arrepientan. Al que está haciendo las cosas malas le pesa, le duele que le digan la verdad. Dice en 1 Nefi 16, versículo 2, que los inicuos hallan la verdad dura porque los hiere hasta el centro. Pues eso fue lo que pasó. No obstante, ellos intentaron apoderarse de él, pero el Señor no lo permitió. Y en ese momento entonces comenzó a hablar Amulek. O sea, fue en un momento muy clave. Y este hombre que era conocido en el pueblo comenzó a hablar y la gente se sorprendieron. Pero ¿qué busca este hombre tan reputable acompañando a este predicador? A este predicador al cual nosotros no respetamos o no le queremos sus palabras. Y ahí vamos a ver en el versículo 2 del 10, dice, eso es él ya presentándose. Soy Amulek, soy hijo de Gidona, que era hijo de Ismael, que era descendiente de Aminadí. Y fue aquel mismo Aminadí que interpretó la escritura que se hallaba sobre el muro del templo, la cual fue escrita por el dedo de Dios. Bueno, de eso no se habla más en el libro de Mormón, no hay un récord, pero sí está haciendo referencia a esa historia para que puedan reconocer cuál era su genealogía, quién era su papá, quién era su abuelo y todo esto. Y dice que Aminadí era descendiente de Nefi, que era hijo de Ley, que vino de la tierra de Jerusalén, y el cual era descendiente de Manasés, que era hijo de José. Bueno, pues aquí es la primera vez que se manifiesta que Ley, aun cuando era descendiente de la tribu de José, que ya eso lo vimos en 1 Nefi capítulo 6, cuando ellos comenzaron a evaluar el contenido de las planchas de bronce, luego de haberla traído, se la quitaron de su posesión a Labán, pues Ley supo allí que descendía de la tribu de José, pero José tenía dos hijos. Eran dos media tribus, que era la tribu de Manasés y la tribu de Efraín. Pues aquí se manifiesta que Ley descendía de la tribu de Manasés. Y también ahora en el versículo 4, Amulek ahora le recuerda a ellos quién es él. Él le dice, soy también hombre de no poca reputación entre todos los que me conocen. Sí, tengo muchos parientes y amigos y también he logrado muchas riquezas por medio de mi industria. O sea, es un hombre conocido, un hombre con mucha reputación, un hombre de negocios, un hombre de empresas y que le había ido muy bien en la manera como había administrado su dinero. Pero no obstante a esto, era un hombre de Dios, era un hombre humilde. No pertenecía a ese grupo de personas que por haber conseguido dinero se habían inflado en su orgullo a grado de que ya no querían seguir a Dios. Pues este hombre era diferente y es un ejemplo para nosotros de que aun cuando seamos bendecidos con dinero, con riquezas, con éxito, con muchos amigos, con muchos gente que nos sigan, al final lo que el Señor más valora es que podamos, en medio de toda esa fama del mundo y poder económico que podamos tener, que lo pongamos a Él primero en nuestras vidas. Pues eso es lo que hacía Él. Él dice en versículo 5, no obstante todo esto, nunca he sabido mucho acerca de la senda del Señor, ni de sus misterios, ni de su maravilloso poder. Ahora entonces lo corrige. Recuerde que como estas eran planchas de oro, no es como hoy en día que la gente comienza a escribir en el celular o escribe en un procesador de texto en la computadora y si algo quedó mal lo borra y sigue escribiendo. Lo que se escriba en las planchas de oro, decía Nefi, debe permanecer. Entonces es muy difícil borrar. Por eso muchas cosas que ellos querían arreglarlas, lo arreglaban con una oración más adelante. Por ejemplo, veremos en lo adelante, cuando leamos sobre el pueblo de Antinefi Ley, que enterraron sus armas de guerra en un gran hoyo, agujero en la tierra. El Mormón dice, enterraron sus armas de guerra, y después dice, o más bien, sus armas de guerra en bien de la paz. Entonces, aquí, él hace la corrección y él dice, en el versículo 5, dije que nunca había sabido mucho de estas cosas, mas he aquí me equivoco, porque he visto mucho de sus misterios y de su maravilloso poder, sí aún en la preservación de la vida de este pueblo. No obstante, dice él, endurecí mi corazón, porque fui llamado muchas veces y no quise oír. ¿Cuántos de nosotros hemos sido llamados muchas veces? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido una impresión muy clara de que tenemos que hacer algo en la obra del Señor? Y sin embargo, como que damos vuelta y vuelta y tratamos como de hacernos como los sordos. Pero el Señor sí nos llama y nos sigue recordando. Por eso que muchas veces en las conferencias generales escuchamos al profeta, escuchamos a los apóstoles repetirnos una y otra vez que podamos llevar a cabo ciertas cosas. Yo les invito
a todos ustedes a que hagan una lista, busquen un lapicero, busquen un cuaderno y escriban por lo menos 4 cosas que el profeta nos ha estado invitando a hacer. Cosas como, por ejemplo, ser pacificadores, y participar del recogimiento de Israel, y prepararnos espiritualmente para sentir más fuerte el Espíritu Santo, asistir al templo más frecuentemente. Y todas estas cosas son llamados del Señor a través de sus profetas, pero muchos de nosotros no queremos oír. De modo que sabía concerniente estas cosas, dice él, mas no quería saber. O sea, él sabía de esto, pero se quería como hacer como que no sabía. A veces se nos piden cosas que nos parece un gran sacrificio y preferiríamos como olvidarlo, a ver si es verdad que el Señor está en eso, y nos hacemos como los locos, decimos en mi país, en mi dominicana. Nos hacemos los locos, mas sin embargo el Señor sí sabe lo que quiere de nosotros y vuelve una y otra vez a recordárnoslo. Dice que seguí rebelándome contra Dios en la iniquidad de mi corazón. Hasta el 4º día de este 7º mes, ya sabemos qué pasó. Mientras él se dirigía a visitar a un pariente muy cercano, ahí se le apareció un ángel y le dijo, vuélvete a tu casa porque darás de comer a un profeta del Señor. Es un privilegio realmente. No todas las personas tienen el privilegio de darle de comer a un profeta del Señor. Pues Amulek sí tuvo ese privilegio, y el ángel le dice, él viene con hambre, porque es un varón santo escogido de Dios, pero ha ayunado muchos días a causa de los pecados de este pueblo y tiene hambre. Ahora, recíbelo en tu casa, aliméntalo, y él te va a bendecir a ti y a tu casa. Y la bendición del Señor va a reposar sobre ti y sobre tu casa. Qué bendición más grande se le brindó a Amulek al poder servirle a un profeta del Señor. Dice el 8, que obedecí la voz del ángel y me volví rumbo a mi casa. Y mientras allí me dirigía, entonces encontré al hombre del cual me dijo el ángel, lo recibirás en tu casa. O sea, el ángel estaba muy ocupado, estaba muy atento a cumplir con su asignación de tanto informarle a Amulek que se fuera para la casa porque iba a encontrarse con el profeta del Señor que él no conocía, y también diciéndole a Alma, vuelve al pueblo, que ya el Señor te va a ayudar a llevar a cabo tu obra. Pues así entonces el ángel arregló esa, que hay gente que quiere llamarle coincidencia, pero no, eso fue una combinación por el ángel por mandamientos de Dios. Pues bueno, ya aquí fue como cuenta Amulek cuál fue la historia o el relato de cómo él conoció a Alma. Pues en el versículo 14 vamos a ver, aun cuando la gente se maravilló y vio, bueno, pero mira, ahora hay más de una persona que está testificando, y eso como que le llamó mucho la atención. Pues ahora ellos enfilaron sus cañones y su crítica hacia Amulek. En el versículo 13 dice, en el 12. Ahora bien, cuando Amulek hubo pronunciado estas palabras, el pueblo comenzó a asombrarse. Pero ¿qué era lo que le asombraba más? Que ellos vieron que había más de un testigo que daba testimonio de las cosas que se les acusaban y también de las cosas que habían de venir, de acuerdo con el espíritu de profecía que había en ellos. Por eso es que los misioneros andan de 2 en 2, para que se apoyen mutuamente. Cuando uno da testimonio y termina su parte de la lección, entonces su compañero da testimonio de lo que acaba de hablar el primero. Usualmente en la misión terminábamos diciendo, si mi compañero hablaba sobre el libro de Mormón y cómo llegó el libro de Mormón en otras manos y todas estas cosas, antes de yo seguir con el tema que me tocaba a mí, yo también quiero compartir mi testimonio acerca de lo que mi compañero acaba de decir. Yo también sé que el libro de Mormón es verdadero, y apoyaba su testimonio con el mío, y esto aumentaba la presencia del Espíritu Santo en nuestras charlas. Pues esto fue lo que le llamó la atención a la gente, que ya no era solamente Alma dando testimonio, sino también un hombre de gran reputación en el pueblo que lo estaba acompañando. Pues de ahí en adelante comenzaron a interrogarlos. En el versículo 13 dice que hubo algunos entre ellos que pensaron interrogarlos para que por medio de sus astutas tretas pudieran enredarlos con sus propias palabras a fin de obtener testimonio contra ellos, con el objeto de llevárselo preso y decir que estos hombres estaban enseñando cosas incorrectas o que estaban causando algún tipo de desorden. Pues
eran abogados. Había un grupo de abogados que eran los que el pueblo empleaba para resolver sus asuntos legales. Pues estos abogados estaban versados en el versículo 15 en todo tipo de artificio y astucia del pueblo. O sea, ellos estaban muy preparados en su profesión, sabían cómo hacer preguntas que fueran con segunda intención, para que se equivocara, para que tropezara en su respuesta y tomar entonces esa debilidad de la persona a quien ellos están preguntándoles para tomarlas en su contra. No muy diferente a como ocurre hoy día con los abogados, que los abogados se especializan en eso, se especializan en hacer preguntas a veces torcidas, un poco difíciles de entender, para ver si la persona a quien están interrogando se equivoca. Pues esa era la idea. El 16 dice, comenzaron a interrogar a Amulek para así hacer que se contradijera en sus palabras o impugnar la palabra que hablaran. Pero ellos no sabían que Amulek ya andaba con el Espíritu en su vida, con el Espíritu Santo que le acompañaba en su prédica. Y él pudo ver y pudo saber de antemano cuáles eran las intenciones que ellos tenían. Entre los abogados que comenzaron a confrontar a Amulek, había uno en especial que era como, si se quiere, un líder entre ellos, llamado Sesrón. Y él tomó la palabra y comenzó realmente a hacer muchas preguntas, buscando la manera de engañar a Amulek. En los versículos 22 al 24 de Alma 11, aquí presenta un poco acerca de esta conversación. Bueno, al 21 dice, y este Sesrón empezó a interrogar a Amulek, diciéndome, responderás algunas preguntas que voy a hacerte. Y mira la condición en realidad que pone a Amulek para contestarle a Sesrón. Le dice, sí, si va de acuerdo con el Espíritu del Señor que hay en mí, porque nada diré que sea contrario al Espíritu del Señor. Wow. Eso es maravilloso, que nosotros podamos ponernos la meta de que no diremos nada que vaya contrario al Espíritu del Señor. O sea, en realidad, Amulek tenía muy claro cómo era el hablar realmente por el Espíritu del Señor. Y aquí Sesrón comete un error y le ofrece dinero a Amulek para buscar la manera de disuadirlo, para que se contradiga. Él sabía que Amulek manejaba dinero porque era un hombre rico. ¿Qué le dice Amulek? En el 23. Oh hijo del infierno, ¿por qué me tientas? ¿Ignoras tú que los justos no ceden a tales tentaciones? Ya comienza la confrontación entre Sesrón, y Sesrón comienza a hacerle muchas preguntas a Amulek, y Amulek le contesta con su testimonio. En el versículo 38 dice Sesrón, ¿es el Hijo de Dios el mismo Padre Eterno? Que eso lo había dicho a Abinadí. Y le dijo a Amulek, sí, Él es el Padre Eterno mismo del cielo y de la tierra, y de todas las cosas que en ellos hay. Es el principio y el fin, el primero y el último. Pues aquí, en este concepto, se habla de Jesucristo en su condición de Padre del cielo y la tierra, porque fue el creador, bajo la dirección de su Padre, de lo que es el cielo, la tierra y todo en cuanto ello hay. Y bien, si parece, bueno, a algunas personas le parece un poco como contradictorio que digamos que Jesucristo es el Padre y que también es el Hijo, cuando en realidad sabemos de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas. Pero ya esto es en su condición de la misión que Él tiene con respecto a nosotros, y que nosotros, al ser redimidos por Él a través de su poder redentor y su expiación, llegamos a ser sus hijos espirituales. En el versículo 6 de Isaías, capítulo 9, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea que aquí en la Biblia igual nos habla de nuevo de Jesucristo como el Padre eterno. O sea que vemos ya como ese mismo versículo 38 y 39 de Alma 11 coincide con Isaías 9, versículo 6. Pues se dedica Amulek a seguir testificando acerca de Jesucristo y también a hablarle acerca de lo que es la resurrección.
desde el versículo 41 al 45, él habla de cómo será la resurrección, de que hay una muerte que es la muerte temporal, dice en el versículo 42, pero que la muerte de Cristo y su resurrección iba a desatar la ligadura de esa muerte, de modo que todas las personas, buenos y malos, van a tener el privilegio de resucitar. ¿Cómo será la resurrección? Dice en el versículo 43, el espíritu y el cuerpo serán reunidos otra vez en su perfecta forma. Los miembros, así como la coyuntura, serán restaurados a su propia forma, tal como nos hallamos ahora. Y seremos llevados ante Dios conociendo tal como ahora conocemos, y tendremos un vivo recuerdo de toda nuestra culpa. Miren qué interesante. O sea, no importa el tiempo que la persona haya tenido, que haya muerto, no importa que sus restos se hayan convertido en cenizas en muchísimos siglos o años, todos tendrán el privilegio de resucitar. Dice 44, esta restauración vendrá sobre todos, tantos viejos como jóvenes, esclavos así como libres, varones así como mujeres, malvados así como justos, y no se perderá ni un solo pelo de su cabeza, sino que serán restablecidos en su perfecta forma o en el cuerpo cual se encuentra ahora, y serán llevados a comparecer ante el tribunal de Cristo, el Hijo de Dios, el Padre, y el Santo Espíritu, que son un eterno Dios, para ser juzgados según sus obras, sean buenas o malas. Eso con respecto a la muerte física. Más adelante entonces está la muerte espiritual que él le va a mencionar, porque la expiación de Cristo no solamente nos libera de las ligaduras de la muerte física a través de la resurrección, sino que también nos libera de la consecuencia de la muerte espiritual, que es el pecado, a través de su expiación. Y si nos arrepentimos, entonces somos librados de esta muerte espiritual, que significa separarse de Dios por motivo de nuestras iniquidades. Entre los abogados que comenzaron a confrontar a Amulek, había uno en especial que era como, si se quiere, un líder entre ellos, llamado Sesrón. Y él tomó la palabra y comenzó realmente a hacer muchas preguntas, buscando la manera de engañar a Amulek. En los versículos 22 al 24 de Alma 11, aquí presenta un poco acerca de esta conversación. Bueno, el 21 dice, y este Sesrón empezó a interrogar a Amulek, diciendo, me responderás algunas preguntas que voy a hacerte. Y mira la condición en realidad que pone a Amulek para contestarle a Sesrón. Le dice, sí, si va de acuerdo con el Espíritu del Señor que hay en mí, porque nada diré que sea contrario al Espíritu del Señor. Wow. Eso es maravilloso, que nosotros podamos ponernos la meta de que no diremos nada que vaya contrario al Espíritu del Señor. O sea, en realidad Amulek tenía muy claro cómo era el hablar realmente por el Espíritu del Señor. Y aquí Sesrón comete un error y le ofrece dinero a Amulek para buscar la manera de disuadirlo, para que se contradiga. Él sabía que Amulek manejaba dinero porque era un hombre rico. ¿Qué le dice Amulek? En el 23, oh hijo del infierno, ¿por qué me tientas? ¿Ignoras tú que los justos no ceden a tales tentaciones? Ya comienza la confrontación entre Sesrón, y Sesrón comienza a hacerle muchas preguntas a Amulek, y Amulek le contesta con su testimonio. En el versículo 38 dice Sesrón, ¿es el Hijo de Dios el mismo Padre Eterno? Que eso lo había dicho a Abinadí. Y le dijo a Amulek, sí, Él es el Padre Eterno mismo del cielo y de la tierra, y de todas las cosas que en ellos hay. Es el principio y el fin, el primero y el último. Pues aquí, en este concepto, se habla de Jesucristo en su condición de Padre del cielo y la tierra, porque fue el creador, bajo la dirección de su Padre, de lo que es el cielo, la tierra y todo en cuanto a ello hay. Y bien, si parece, bueno, a algunas personas le parece un poco como contradictorio que digamos que Jesucristo es el Padre y que también es el Hijo, cuando en realidad sabemos de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas. Pero ya esto es en su condición de la misión que Él tiene con respecto a nosotros, y que nosotros, al ser redimidos por Él a través de su poder redentor y su expiación, llegamos a ser sus hijos espirituales. En el versículo 6 de Isaías, capítulo 9, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro,
y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea que aquí en la Biblia igual nos habla de nuevo de Jesucristo como el Padre eterno. O sea que vemos ya como ese mismo versículo 38 y 39 de Alma 11 coincide con Isaías 9, versículo 6. Pues se dedica Amulek a seguir testificando acerca de Jesucristo y también hablarle acerca de lo que es la resurrección. Desde el versículo 41 al 45, él habla de cómo será la resurrección, de que hay una muerte que es la muerte temporal, dice en el versículo 42, pero que la muerte de Cristo y su resurrección iba a desatar la ligadura de esa muerte, de modo que todas las personas, buenos y malos, van a tener el privilegio de resucitar. ¿Cómo será la resurrección? Dice en el versículo 43. El espíritu y el cuerpo serán reunidos otra vez en su perfecta forma. Los miembros, así como la coyuntura, serán restaurados a su propia forma, tal como nos hallamos ahora. Y seremos llevados ante Dios conociendo tal como ahora conocemos, y tendremos un vivo recuerdo de toda nuestra culpa. Miren qué interesante. O sea, no importa el tiempo que la persona haya tenido, que haya muerto, no importa que sus restos se hayan convertido en cenizas hace muchísimos siglos o años, todos tendrán el privilegio de resucitar. Dice 44, esta restauración vendrá sobre todos, tantos viejos como jóvenes, esclavos así como libres, varones así como mujeres, malvados así como justos, y no se perderá ni un solo pelo de su cabeza, sino que serán restablecidos en su perfecta forma o en el cuerpo cual se encuentra ahora, y serán llevados a comparecer ante el tribunal de Cristo, el Hijo de Dios, el Padre, y el Santo Espíritu, que son un eterno Dios, para ser juzgados según sus obras, sean buenas o malas. Eso con respecto a la muerte física. Más adelante entonces está la muerte espiritual que él le va a mencionar, porque la expiación de Cristo no solamente nos libera de las ligaduras de la muerte física a través de la resurrección, sino que también nos libera de la consecuencia de la muerte espiritual, que es el pecado, a través de su expiación. Y si nos arrepentimos, entonces somos librados de esta muerte espiritual, que significa separarse de Dios por motivo de nuestras iniquidades. En el capítulo 12, entonces, comenzamos a ver la consecuencia que tuvo la predicación de Amulek hacia Sethron, que era, bueno, el abogado que tomó la palabra, posiblemente uno de los abogados más diestros y versados, y que cuando comenzó a contradecir a Amulek, posiblemente estaba lleno de orgullo y diciendo que él iba a demostrar con esa sabiduría que él tenía que Amulek realmente estaba predicando cosas incorrectas y lo iba a hacer quedar muy mal. Pues vamos a ver el resultado al escuchar el testimonio tan potente de Amulek, no solamente las palabras, sino lo que sintió. ¿Qué efecto tuvo sobre Sethron? Entonces Alma dice en el versículo 1 del capítulo 12, notando que las palabras de Amulek habían callado a Sethron. Oye, callar a un abogado diestro, callarlo, tiene que ser solamente a través del Señor. Pues vio que Amulek lo había sorprendido en sus mentiras. Y viendo que Sethron estaba consciente de su culpabilidad, y entonces comenzó a temblar. O sea, que no solamente le afectó en su mente, sino que ya el cuerpo de él estaba reaccionando de esta manera. Lo dice también en el versículo 7, porque él le habló y le dijo a César, mira, ya te descubrimos, tú viste que nosotros teníamos poder para entender tus pensamientos, vimos cuál era tu plan, y el Señor nos manifestó cuál era tu plan, porque el Señor conoce los pensamientos de cada persona. Ahora tú te das cuenta que no hubo éxito, que ese plan que tú tenías era un plan de tu adversario, dice el versículo 5, y él ejerció poder sobre ti. Ahora, él aprovechó para invitarlo, vamos, aprovecha y líbrate de las cadenas. Pues Sethron entonces de nuevo tembló, dice el versículo 7, en sobremanera. Dice en el versículo 1 que él empezaba a temblar, pero en el 7 dice que estaba temblando sobremanera. Yo me imagino que una cosa es temblar y otra cosa es sobremanera, ya cuando es algo que todo el mundo puede verlo y que la persona no puede controlarse. Y todo esto era una expresión externa de lo que estaba pasando dentro de él, en su mente y en su corazón. Y esto ocurrió porque, dice en este mismo versículo, porque más y más se convencía del poder de Dios y también estaba convencido de que Alma y Amulek sabían de él,
pues se había convencido de que conocían los pensamientos e intenciones de su corazón, porque les era dado el poder para saber de aquellas cosas de acuerdo con el espíritu de profecías. Pues desde el versículo 8 en adelante comenzó Cedrón a preguntar, pero ya sus preguntas eran diferentes. Ya no eran preguntas con la intención de hacerlos tropezar, con la intención de engañar y hacer daño, sino ahora él quería saber, porque ya eran preguntas del alma. Porque ya él entonces estaba sintiendo ese vacío dentro de sí y ahora comienza a formular preguntas con respecto a la resurrección, con respecto a los misterios de Dios. Y aquí Alma y Amulek con mucho amor. Fíjense que a veces tenemos personas que nos adversan, que hablan mal de nosotros, que nos persiguen, pero tenemos que seguir orando por ellos, tenemos que predicarles, tenemos que darles testimonios, porque no sabemos cuándo esas personas pueden cambiar sus vidas. No sabemos cuándo por nuestros testimonios ellos pueden comenzar a hacer las preguntas del corazón, las preguntas del alma. Y en los versículos 12 al 14, Alma le habla sobre la importancia de nuestros pensamientos, de nuestras obras. Él dice, Amulek ha hablado con claridad acerca de la muerte y de ser levantado de esta experiencia mortal a un estado de inmortalidad y ser llevados ante el tribunal de Dios para ser juzgados según nuestras obras. Así que, si nuestros corazones se han endurecido, si hemos endurecido nuestros corazones contra la palabra, a grado de que no se halle en nosotros, entonces nuestra condición será terrible porque seremos condenados. Porque nuestras palabras nos condenarán, sí, todas nuestras obras nos condenarán. No nos hallaremos sin culpa, no nos hallaremos sin mancha, y nuestros pensamientos también nos condenarán. Y en esta terrible condición no nos atreveremos a mirar a nuestro Dios, sino que nos daríamos por felices si pudiéramos mandar a las piedras y montañas que cayesen sobre nosotros para que nos escondiesen de su presencia. Alma sabía de eso porque cuando él tuvo su experiencia con el ángel, él quería ser también desterrado en cuerpo y alma. O sea que él sabía los sentimientos de una persona que siente que se está perdiendo espiritualmente, que se va a condenar, los sentimientos que llegan a su corazón. Bien, pues igual sigue el modelo. Invitación a arrepentirse, bautizarse para arrepentimiento y después hablar solamente de Jesucristo, porque ese es el objetivo del libro de Mormón. Hablar de Cristo, testificar de Cristo, y es el centro. Estas personas no habían visto a Jesucristo y vivían años antes de que Jesucristo naciera, pero ya tenían un testimonio de lo que sería la influencia que tendría Jesucristo, pero sobre todo sobre el poder de su expiación y cómo su expiación no solamente le iba a redimir a ellos que iban a ser parte de los fallecidos, porque no iban a estar vivos en la época de Jesucristo, sino también de los que estaban vivos en la época de Jesucristo y todas aquellas personas que iban a nacer. Por eso se dice que es una expiación infinita y eterna. El versículo 25, él sigue hablando acerca de Jesucristo y ahora habla acerca del plan de redención. Dice, ahora bien, si no hubiese sido por el plan de redención que fue establecido desde la fundación del mundo, no habría habido resurrección de los muertos. Más se instituyó un plan de redención que llevará a efecto la resurrección de los muertos, de la cual se ha hablado. Pues en el versículo 32, por tanto, después de haberse dado a conocer el plan de redención, Dios les dio mandamientos, esto es a Adán y Eva, de no cometer iniquidad, el castigo de lo cual sería una segunda muerte, que es una muerte eterna respecto de las cosas pertenecientes a la rectitud, porque en estos el plan de redención no tendría poder, pues de acuerdo con la suprema bondad de Dios, las obras de la justicia no podían ser destruidas. O sea, esta segunda muerte, que no es la muerte del cuerpo, sino una muerte espiritual, que es cuando nos separamos nosotros de Dios por motivo de nuestras iniquidades. Si nosotros padecemos esa segunda muerte y no nos arrepentimos, entonces la expiación de Jesucristo no va a tener efecto para perdonar nuestros pecados, porque nosotros no habremos realmente pagado por lo menos el precio de hacer todo nuestro esfuerzo para recibir ese misericordioso perdón que viene luego de que nos arrepentimos. En el versículo 34, por tanto, el que se arrepienta y no endurezca su corazón tendrá derecho a reclamar la misericordia por medio de mi Hijo unigénito para la remisión de sus pecados, y ellos entrarán en mi descanso.
En el 37 hay una invitación. Así pues, hermanos míos, eso es Alma ya diciéndole a todo el que estaba ahí escuchando, ya que sabemos estas cosas y son verdaderas, arrepintámonos y no endurezcamos nuestros corazones para no provocar al Señor nuestro Dios a que haga descender su ira sobre nosotros en estos sus segundos mandamientos que nos ha dado. Mas entremos en el descanso de Dios que está preparado según su palabra. Me maravilla realmente el conocimiento que tenían esos hombres acerca del plan de salvación en esa época, pero tenían el espíritu de profecía que le enseñaba realmente, y bueno, en ocasiones hasta ángeles venían y le enseñaban las cosas que tenían que hacer. Le pasó a rey Benjamín, que un ángel vino y le dijo las cosas que tenía que predicar. Le habló acerca de Jesucristo, de cómo vendría, cuál era su condición humilde en la que vendría, pero también cuál sería su ministerio, todas las cosas que llevaría a cabo, los milagros que llevaría a efecto, las tribulaciones por las que pasaría, su muerte a través de la crucifixión y luego su victoria sobre el sepulcro. Y todo esto, estos profetas podían saberlo. Por eso el libro de Mormón llega a ser el compañero de la Biblia en lo que tiene que ver con testificar acerca de Jesucristo. Porque ya no es un solo testimonio. Dice en 2 Corintios 13:1 que por boca de 2 testigos se llevará a cabo todo asunto. Pues el libro de Mormón testifica de Jesucristo y es otro testamento de Jesucristo. Su razón de ser es testificar de Jesucristo. No existe para ninguna otra cosa, sino solamente para convencer al judío y al gentil de que Jesucristo es el Dios eterno y que solamente a través de Él y por medio de Él podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Ese es el objetivo de este libro. Si hay algo del cual el libro es culpable, es de testificar de Jesucristo. Cada una de sus páginas están diseñadas para que aumentemos nuestro testimonio de Jesucristo a través del Espíritu Santo que podemos sentir en sus palabras. Yo sé que Jesucristo vive y he llegado a conocerlo a medida que voy leyendo no solamente de un solo testigo, sino de otro testigo, en este caso, el libro de Mormón. Y yo comparto todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.